Perfecto. Bueno, vamos a dar inicio a este webinar. Eh, Tengan ustedes muy buenas tardes. En nombre de la Fundación de Asistencia Legal del Colegio Médico de Chile, FALMED, les damos una cordial bienvenida al webinar sobre la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, una mirada desde la ginecología, organizado en conjunto con la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología SOCHOC. Les informamos que este webinar está siendo transmitido a través de nuestro canal de YouTube, FALMED Chile, donde quedará disponible una vez finalizado. En esta ocasión nos acompañan el presidente de FALMED, doctor Jaime Sepúlveda, el vicepresidente de FALMED, doctor Ignacio de la Torre, la presidenta de la SUCHOC, doctora María José del Río, y el abogado jefe nacional de FALMED, señor Juan Carlos Bello, quien será nuestro expositor. En primer lugar, dejo con ustedes al doctor Jaime Sepúlveda, presidente de FALMED, quien nos entregará unas palabras de bienvenida. Doctor Sepúlveda. Gracias. Bueno, muy buenas tardes, buenas noches ya. Saludar al doctor Ignacio de la Torre, vicepresidente de FALMED y presidente del Consejo Regional Valparaíso de nuestro Colegio Médico, al doctor Mauricio Osorio, secretario nacional del Colegio Médico de Chile y tesorero de la Fundación de Asistencia Legal del Colegio Médico, a la doctora María José del Río, presidenta de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología, a nuestro abogado jefe nacional, don Juan Carlos Bello, y a Mónica Madariaga, abogada de la Unidad de Defensa de Género de FALMED. A Cristian y a todo el equipo FALMED que hace posible esta actividad esta noche. Y también a todos quienes están conectados y conectadas. Para nosotros como FALMED es importantísimo poder estar hoy día con ustedes conversando sobre esta ley que, integral contra la violencia hacia las mujeres, que complementa otros marcos legales, ¿ya? Hoy día, cuando uno mira lo que está ocurriendo en nuestro país y lo que está ocurriendo sobre todo en el Parlamento, en ambas cámaras, donde existen varias leyes que se están discutiendo, la ley Adriana, la ley Jacinta, la ley de negligencia, la ley Karen que entró en vigencia pronto, y todas afectan el trabajo médico y dan cuenta de que tenemos que estar muy atentos y conocedores. Las leyes, por definición, se presumen conocidas una vez promulgadas. Nosotros sabemos que no es así. Para nosotros como FALMED, y también lo sé que es para el Colegio Médico una preocupación, que el marco regulatorio y a lo mejor en los vacíos de gobernanza que ha tenido nuestro país en materia de salud generan esta preocupación por temas tan razonables como es la violencia contra la mujer. ¿Ya? Las leyes que se discuten en el Parlamento abordan temas contingentes, temas que hacen sentido a la comunidad, pero que, en nuestra opinión y en la mía en particular, no son el camino para dar la solución a los problemas que tenemos. Existen herramientas que hoy día nuestro país ha generado desde mucho tiempo y que de manera exitosa han permitido dar respuesta a la problemática. La alta dirección pública y sus convenios de desempeño, que establece compromisos y obligaciones para los directivos públicos en materia de salud, que a través de indicadores cuantificables y medibles permiten alcanzar las metas y los vacíos que hoy día el país tiene. Los compromisos de gestión, que llevan ya más de 20 y tantos años, también han permitido establecer, como su nombre dice, compromisos sanitarios a cumplir que permitan superar los vacíos y brechas que existen en materia de atención de salud. Por último, las metas sanitarias. El régimen general de garantía en salud son espacios que permitirían dar respuesta a los problemas sanitarios que estas leyes tratan de abordar. Yo solo quiero detenerme es que en esta ley, con su definición de violencia de género, que incluye la violencia obstétrica, implica un tremendo desafío, una definición general, una definición que deje espacios ya a la interpretación, probablemente necesitará mayor estudio y que nosotros nos ocupemos. La violencia simbólica que establece la ley, que es tremendamente compleja de definir, nos plantea desafíos en un ámbito como es el ginecobstétrico, en donde la asimetría de información, las falencias que existen en el sistema público y también privado, muchas veces, para la atención de las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio, plantean desafíos.
Agradezco a la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología, en usted, doctora del Río, que nos acompaña, a nuestro vicepresidente de FALMED y presidente del Regional Valparaíso, que además es ginecobstetra, perdón, y a nuestro abogado jefe por esta presentación. Y bueno, quedan en muy buenas manos y estamos disponibles, doctora del Río, a estar con usted donde se nos solicite, porque la razón de ser de FALMED es que quienes ejercemos la profesión médica trabajemos lo más tranquilo y tranquila posible. Muchas gracias. Gracias, presidente. Agradecemos al doctor Jaime Sepúlveda por sus palabras y dejamos a continuación a la doctora María José del Río, presidenta de la SOCHOC y panelista de este webinar, quien nos entregará un saludo de inicio. Doctora del Río. Muchas gracias, Cristian. Bueno, buenas noches a todos y todas los que nos acompañan hoy día, a todos los que están conectados, que es harta concurrencia, así que bueno por eso. Y un agradecimiento especial al Colegio Médico y a Falmet por ayudarnos con esta solicitud y ayudarnos desde siempre. En realidad hemos trabajado muy en conjunto en pos del bienestar de las mujeres de nuestro país. Como Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología, nuestro centro es la salud y el bienestar de todas las mujeres de nuestro país. Y para eso trabajamos, ese es nuestro objetivo final. Pero sin embargo, creo que tal como lo dijo el doctor Sepúlveda, para poder entregar esa salud y bienestar es necesario una sana relación médico-paciente y es necesario el poder trabajar tranquilos sin ciertos temores o dificultades que puedan poner algunas leyes. Creo también importante conocer estas leyes para poder saber en qué pie trabajamos y sobre todo para no generar sobre reacciones o sobre temores, poder aclarar dudas y poder seguir trabajando en el bienestar de las mujeres y con esta, como decía, sana relación médico-paciente. Así que hace mucho tiempo estábamos discutiendo la ley Ariana, que todavía está en discusión, y en eso se promulgó la ley integral contra la violencia contra la mujer, que por supuesto es muy necesaria en nuestro país, pero sin embargo ha generado ciertos temores que nos parecen importantísimo poder aclarar y poder transparentar para que no se genere una, como decía, una práctica médica sobrejudicializada, un aumento de la tasa de cesáreas y otras cosas que claramente irían en contra de nuestra salud pública y la atención de las mujeres. Así es que agradezco enormemente al doctor de la Torre, doctor Sepúlveda, a Juan Carlos y al doctor Osorio y todo el equipo de Falmet y Colmet por toda la colaboración con la que hemos trabajado en este tiempo. Estoy segura que vamos a seguir trabajando en conjunto porque claramente el objetivo de todos al final es el bienestar y la salud de todas las mujeres de nuestro país. Así es que agradecida y espero que podamos tener después de la presentación de Juan Carlos un buen tiempo para conversar y responder dudas e inquietudes. Así es que muchas gracias y siempre dispuestos para seguir trabajando por la salud de nuestro país. Muchas gracias, doctora del Río. Eh, Queremos señalarles a todos los que comparten este webinar que si desean realizar preguntas o consultas, está disponible la opción de preguntas y respuestas del Zoom para que nos escriban allí y podamos responderlas al final de la exposición. Ahora quiero dejar con ustedes al doctor Ignacio de la Torre, ginecobstetra, presidente del Consejo Regional Valparaíso del Colegio Médico, vicepresidente de FALMED, quien será el moderador de nuestro webinar, Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, una mirada desde la ginecología. Doctor de la Torre, por favor. Gracias, Cristian, y gracias a todos, a la Fundación, a través de su presidente, el directorio, nuestro abogado jefe y todo el equipo legal que componen la Fundación que hoy día acompaña a cada uno de los consejos regionales del Colegio Médico, desde Arica hasta Magallanes. Eh, es muy importante este webinar y estoy muy contento de la participación que en este momento tenemos y sobre todo porque muchos de los participantes sé que son parte activa de la atención de salud de la mujer en la red de salud pública, pero también privada. Y sé que muchos son líderes de equipo y que por lo tanto hoy día muchas de las dudas y muchos de los elementos que conversemos van a tratar de entregar algunos elementos de claridad precisamente en esta palabra que tanta dificultad nos genera y es la incertidumbre, la incerteza. Evidentemente que un nuevo cuerpo legal viene a modificar ciertas acciones
en la medida que incluye ciertos elementos que antes no estaban presentes o modifica lo que antes se hacía. Y a través de nuestras páginas web y redes sociales ya recibimos algunas importantes preguntas que vamos a poder compartir hacia el final. Hemos preparado una presentación, nuestro abogado jefe nacional va a compartir una presentación, pero yo quise contextualizar un poco la situación, porque es importante decir que tanto el Colegio Médico como la SOCHOC estaban discutiendo junto con otras organizaciones sociales, el Ministerio de Salud y otras entidades nacionales sobre los aspectos de la ley Adriana, que era una ley que iba a regular precisamente elementos de la violencia ginecobstétrica y derechos de salud reproductiva de la mujer. Y en ese contexto y en esa discusión, donde no habían todavía muchos conjuntos de acuerdo, pero ya habían algunos puntos en común, resultó ser que a puertas del 8M, el día 8 de marzo, el Congreso aprobó y despachó una ley integral contra la violencia hacia las mujeres, que como decía la doctora del Río, es un apartado legal valioso, importante, cuyo ánimo, a través del espíritu que debiera, ¿no es cierto?, incorporar el legislador, busca reducir las brechas de género y los espacios donde hay violencia contra la mujer. Y eso, sin lugar a dudas, es necesario. Sin embargo, este apartado legal incorpora e incluye elementos de la violencia ginecobstétrica, pese a que de alguna forma esto se estaba discutiendo y esto tenía implicancias que, desde mi perspectiva al menos, la Comisión de Salud, tanto de la Cámara de Diputados como de senadores, debían analizar y debían contemplar. ¿Por qué? Porque es una ley que va a modificar las formas de atención de la mujer en cuanto a sus derechos sexuales y reproductivos, en cuanto al control del embarazo, parto y puerperio. Sin lugar a dudas va a requerir de la concurrencia y la participación del Ministerio de Salud y otras entidades del Estado precisamente para que este cuerpo legal pueda fluir y pueda funcionar. Entonces, quise traerles algunas de las imágenes que hubo y por supuesto que, pese a que esta iniciativa llevaba prácticamente 7 años desde que había sido ingresada, el 2017, recién el 2024 y a las vísperas del 8M se votó con una amplia mayoría a favor y ya está promulgada. No sé si, Cristian, si puedes poner las otras imágenes. Y entonces, en este contexto es que eh, nosotros queremos plantear que el colegio, la SOCHOC y otras entidades estaban preocupadas de crear una estructura que permitiera mejorar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y mejorar la experiencia del embarazo, parto y puerperio. Estaban participando de todos los espacios donde el legislador, donde la autoridad sanitaria, donde la autoridad de redes generó instancias de conversación y discusión sobre esto. Y sin embargo, en este cuerpo legal que vamos a ver hoy día, no tuvimos participación ni en la discusión, ni tuvimos participación en sus eventuales o posibles modificaciones. Entonces eso también nos restringe de alguna manera porque no en ningún caso nosotros somos los únicos que vamos a estar vinculados con la atención en salud de la mujer, me refiero a los ginecobstetras, pero sin lugar a dudas, la representación de la ciencia detrás de la atención en salud de la mujer tiene que ver con la sociedad científica que agrupa a la mayor cantidad de ginecobstetras en Chile, que es la SOCHOC, y creo que su participación es valiosa porque contribuye, sobre todo desde quienes ejercen la medicina y la salud de la mujer, a poder escribir con mayor claridad y sensatez muchas cosas que de otra forma se terminan transformando a veces en apartados que están muy alejados de la realidad. Eh, Nuestro abogado jefe ha preparado una presentación para contarnos un poco y le hemos pedido aterrizar los alcances de este cuerpo legal y sobre todo poner énfasis en aquella área donde la atención en salud de la mujer podría verse modificada o afectada.
y la idea es que al terminar la presentación demos paso a algunas preguntas que ya recibimos y luego vamos a dejar abierto el espacio para preguntas que los participantes puedan tener en torno a lo mismo y también, por supuesto, la doctora del Río va a estar generando algunas de las inquietudes que como Sochoc también, sin lugar a dudas, deben y pueden tener. Juan Carlos. Muchas gracias, doctor. Si me permites compartir, ¿se ve ahí la presentación o no? Perfecto. Bien. Muy buenas tardes a todas y a todos. Un placer estar acá. Vamos a compartir algunas apreciaciones generales sobre esta ley integral contra la violencia a la mujer, sobre todo asociadas o miradas desde la perspectiva del ginecólogo o de la ginecóloga que va a prestar la atención a esta mujer que ahora está mucho más protegida, por lo menos legalmente. Por supuesto que esta norma es una norma un poco más grande, no solo afecta al mundo de la salud, sino que esencialmente también tiene una mirada hacia el mundo judicial, hacia el mundo de la docencia, pero lo cierto es que nos han pedido que nos hagamos cargo de por lo menos lo que dice relación con la atención médica en ese sentido. Y quizás es importante contextualizar lo que ustedes ven ahí y que tiene que ver con lo siguiente. Nosotros creemos que hoy en día ejercer la medicina es un asunto de alguna manera paradojal. ¿Y por qué creemos que es paradojal? Porque por una parte encontramos unos avances técnicos, procedimientos y conocimientos que antes no existían, una alta especialización de los profesionales médicos, ya no hay solo especialidades, hay subespecialidades y según me han contado, hay traumatólogos que son especialistas en la rodilla izquierda solamente. ¿Ah? Finalmente, los equipos humanos y los técnicos son cada vez más eficaces y entrenados. En ese contexto podríamos decir, sin lugar a equivocarnos, que la medicina vive una época dorada que nunca antes en la historia enfrentó. No obstante eso, y he ahí la paradoja, nos encontramos hoy en día con que las agresiones al personal de la salud son cada vez mayores, cada vez más frecuentes y cada vez más violentas. La judicialización de la medicina, y sí lo sabrán los obstetras, está a la orden del día. Hemos conocido recientemente fallos complejísimos, digamos, que si quieren después los conversamos, y que dicen relación específicamente con vuestra especialidad. Y por supuesto, aquel fenómeno que nosotros hemos descrito desde hace algún tiempo y que de alguna manera viene a ser corroborado con esta norma, que es la hiperlegislación sobre el acto médico. Esta visión de querer o de legislar de manera rauda, pero también de manera muy, muy profusa y con muchas normas, el acto médico parece ser un signo de estos tiempos. Esa es ahí una de las paradojas. Es en ese contexto en que encontramos, por ejemplo, en hiperregulación y tal como nos decía el presidente de FALME, el doctor Sepúlveda, y el doctor de la Torre, eh, ahí hay una muestra de leyes que en estos momentos se están discutiendo en el Parlamento y que dicen relación con actos médicos y que dicen relación con el ejercicio de la medicina. De manera tal que pareciera ser que la creación reciente por parte del Colegio Médico de un observatorio médico legal para poder tener claridad respecto de lo que se está discutiendo y poder tener algún grado de voz en eso, resulta ser un insumo imprescindible para poder enfrentar esta hiperregulación. Como ven, está la ley de colegios profesionales, la ley de fármacos 2, el proyecto de ley Adriana, del cual nos vamos a referir al final de la presentación, porque tiene que ver un poco con la ley que condena la violencia contra la mujer, etcétera. Ahí hay varios que podemos decir. Pero específicamente la ley 21.675, que es esta ley que vamos a comentar, tiene como nombre o como objetivo sancionar y erradicar la violencia contra la mujer en razón de su género. Esta norma, como ustedes saben, fue publicada el 14 de junio de este año, después de haber pasado el trámite constitucional a través del Tribunal Constitucional y en términos general regula el tema de la violencia y de cómo sancionar y erradicar la violencia con algunos aspectos específicos para salud que son relevantes. Tiene como fundamento, y yo diría que es un elemento importante a tener presente,
que la violencia de género no es un tema puntual, no es un tema específico, sino que es un fenómeno estructural de la sociedad, y en ese contexto es muy importante verlo así para poder abordarlo como una ley. Y quiero hacer esto también bastante presente. Es distinto al proyecto de ley Adriana, ¿no? El proyecto de ley Adriana es un proyecto de ley eh, que todavía no ha sido publicado, que todavía no ha sido sancionado, que todavía no es ley y que se encuentra discutiendo en el Parlamento, pero que no, que el proyecto de ley Adriana más bien es directamente asociado al ejercicio de la medicina y de las mujeres o de las personas gestantes en su proceso de parto. Pero acá lo que se busca, esto es distinto, acá lo que se busca es erradicar la violencia de la mujer, y en algunos aspectos eso, de alguna manera, involucra el quehacer ginecológico. El objeto de esta ley, y así expresado literalmente, tiene que ver con prevenir, sancionar y erradicar. Prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra toda mujer en razón de su género. Y su fundamento va a ser basado en determinados principios que nos van a ayudar a interpretar esta norma. Dado que es una norma nueva, dado que aún no ha sido, por decirlo de alguna manera, aprobada en tribunales, eventualmente ello hace imprescindible conocer cuáles son estos principios que regulan esta norma. Y está el principio de igualdad y no discriminación, el principio de la debida diligencia, es decir, de estar atento a lo que pasa, el principio de la centralidad de las víctimas, la autonomía de la mujer, la universalidad, la interdependencia, la indivisibilidad, la progresividad y la prohibición de reinterpretar o de regresividad de los derechos humanos. Estos principios, como les decía, están expresos en la norma y nos van a permitir, de alguna manera, entender aquellos aspectos que podamos encontrar no claros o que pudieran estar no claros al momento de analizar las normas pertinentes. Habiendo dicho eso, entonces, la ley describe y define lo que es la violencia de género, y la conceptúa literalmente de la siguiente manera: cualquier acción u omisión que cause muerte, daño o sufrimiento a la mujer en razón de su género, donde quiera que ocurra, ya sea en el ámbito público o privado, o una amenaza de ello. Es en este contexto entonces que la violencia de género es descrita tanto por acciones como por omisiones. Es decir, pudiera existir violencia de género no solo por hacer algo, sino por dejar de hacer algo. ¿Ah? ¿Y qué es lo que debe causar ese accionar u omitir? Debe causar muerte, que es la consecuencia más nefasta, más funesta de esta violencia. Puede causar solamente daño y no muerte, o puede causar sufrimiento, solo sufrimiento. Y eso debe ser hecho respecto de una víctima que es la mujer, y debe ser hecha en razón de su condición de mujer. Da lo mismo, según el concepto donde esto ocurra, no es relevante si es en el ámbito público o privado, y ojo, este concepto de violencia de género, además, no solo está dado por el hecho propiamente tal, por la omisión, sino que incluso la amenaza de una violencia, del uso de la violencia, es constitutiva de violencia de género. Como ustedes pueden ver, la descripción de violencia de género es una descripción bastante amplia, que da cuenta de una realidad, como decía, que es estructural y que se pretende erradicar. La norma entonces, y aquí ya entramos en materia derechamente gineco-obstétrica, la norma entonces posteriormente enumera determinadas conductas o determinadas formas de violencia de género. Es importante porque las que enumera no son las únicas. Dice precisamente la norma que, entre otras, se considerará violencia de género, y la define, entre otras cosas, como la violencia obstétrica, una forma de violencia de género. ¿Y qué es lo que define por violencia obstétrica? Y esto también es relevante porque va a estar asociada con una norma que impone un agravante penal que vamos a ver más adelante. Y dice que la violencia obstétrica es todo maltrato o agresión psicológica, física o sexual, negación injustificada o abuso que suceda en el marco de la atención de salud sexual y reproductiva de la mujer, especialmente, no únicamente, especialmente durante la atención de la gestación, preparto, parto, puerperio, aborto o urgencia ginecológica. Esta es la definición legal que hacemos o que hace la norma sobre violencia de género. Y esto es relevante porque nos da el marco
normativo, o por decirlo de alguna manera, el tipo en virtud del cual se va a evaluar si una actuación es o no, si una omisión es o no violencia obstétrica. Puse ahí en la diapositiva una foto de una noticia que ocurrió hace un tiempo y que tiene que ver con un caso que fue sancionado recientemente, alrededor de un mes atrás, en donde el juez civil de primera instancia condenó a un hospital, a una matrona y a un médico obstetra a una indemnización bastante millonaria, más de 1.000 millones de pesos. Y entre otras cosas, ese juez civil hace mención no de manera de fundamentar el fallo, sino que a mayor abundamiento hace mención a la violencia obstétrica y a esta ley que estamos comentando. Esa mención que hace, la hace desde una perspectiva civil, no obstante eso, él la recuerda, digamos, en ese fallo, en un considerando particular, este y otro más que vamos a ver más adelante. Pero eso es lo que define la ley como violencia de género y específicamente como violencia obstétrica. Además, la ley, para efectos de salud, define determinadas obligaciones especiales a que están llamados a cumplir ya no los médicos, pero sí el Ministerio de Salud. Y dice, entiendo que es el artículo 11, la ley dice que el Ministerio de Salud deberá promover igualdad y no discriminación en la atención de las mujeres, dictará reglamentos para que todo el personal incorpore la perspectiva de género en la atención, adoptará medidas para que las mujeres reciban un trato digno, atención humanizada y respetuosa, y además medidas para dar cumplimiento a la ley de interrupción del embarazo de las 3 causales. Lo que encontramos acá, entonces, es una declaración o es una obligación, es un mandato que la ley le da al Estado, en este caso el Ministerio, para que en su rol pueda hacer cumplir estas indicaciones que da la ley. ¿Cuál es el plazo que da la ley para esto? En estricto rigor, en los considerandos, en los artículos transitorios, la norma establece que los reglamentos y protocolos se deberán dictar en el plazo de 12 meses desde que la ley ha sido promulgada, es decir, estaríamos hablando de junio del próximo año, ya debieran estar esto así. Entonces, esto es importante porque la igualdad y no discriminación, la perspectiva de género y la atención son derechos con los cuales nadie podría no estar de acuerdo, pero cuya carga de poder promoverlo, dictarlo y adoptar medidas no recaerá necesariamente en los médicos, sino que en el Estado. ¿Qué es lo que harán los médicos y las médicas en ese caso? ¿O qué es lo que debieran hacer? Sería precisamente recurrir al Estado para que se cumpla esta norma, de manera tal de hacer al Estado, al Ministerio de Salud, a los órganos de salud, eh, eh, hacerlos conscientes de esta obligación y, por consiguiente, hacerlos u obligarlos o instarlos a que se cumpla esta norma asociada a las obligaciones de salud. Por supuesto que además la norma nos habla de que tanto el Ministerio de Salud como prestadores institucionales deberán, de alguna manera, en los casos en los que se preste atención, protección y reparación a mujeres víctimas de violencia obstétrica, adoptar medidas para que los trabajadores no ejerzan violencia ni discriminación a las mujeres, diseñar protocolos para prevenir la violencia de género, pautas de atención integral a las víctimas de violencia de género y medidas para detectar y dejar registro en la ficha clínica de la paciente un hecho de violencia de género advertido en el marco de la atención en salud. Estos son algunos de los elementos que de alguna manera también obliga al Estado, al Ministerio de Salud y a los prestadores institucionales a poder instar a que se cumplan estas normas. Yo diría que hasta ahí la ley es bastante explícita, es bastante entendible y tiene que ver con una realidad que ha estado solayada y que es la violencia que sufren las mujeres. Pero encontramos, y acá tenemos un punto yo diría que de contradicción con la norma, encontramos un agravante penal. Y efectivamente esta ley incorpora en el artículo 12 del Código Penal un agravante especial. Las agravantes, a ver, el Código Penal
de alguna manera, y esto para entender por qué es importante esta norma y por qué creemos que es una norma que tiene algún grado de discusión y que creemos que es dable discutirla. El derecho penal, para efectos del ordenamiento jurídico, es lo que los abogados llamamos la última ratio. Es decir, la razón final, la frontera final en virtud de la cual la sociedad se resguarda de aquellas conductas que más detesta. Normalmente los conflictos entre los seres humanos se resuelven de manera pacífica, se resuelven de manera consensuada y en el peor de los casos se resuelven de manera civil, es decir, a través de discusiones civiles respecto de quién debe o no debe algo, quién está en posición de un derecho o no. Cuando ese conflicto sobrepasa el ámbito privado y se entiende que lo que hay es un interés social y en consecuencia lo que se está discutiendo son asuntos de mayor gravedad, es que entramos recién en el ámbito penal. Es por eso que es la última ratio. Y por ello, la sociedad, a través de sus legisladores, se da un libro, un marco, un código, que es el Código Penal, en donde describe todas aquellas conductas que son las más deleznables a las cuales esa sociedad o a las cuales esa sociedad quiere proteger respecto de sus ciudadanos y ciudadanas. Y ahí están descritos entonces los delitos o ilícitos penales. Como son las conductas más deleznables, esas conductas no tienen una sanción necesariamente pecuniaria, sino que tienen sanciones corporales. ¿Mm? Y las sanciones corporales en nuestro derecho hoy en día son de perturbación o privación finalmente de la libertad. Es decir, el Estado, cuando tú realizas una conducta que importa a la sociedad y que es grave porque está descrita en el Código Penal, tiene la potestad, la fuerza, el imperio para sustraerte desde el Estado y quitarte tus derechos ciudadanos, quitarte tu derecho a deambular, quitarte tu libertad y recluirte. Esas son las penas o las sanciones penales, ¿no? Llama la atención perdón, les pudiera llamar la atención que esto es muy grave, pero les recuerdo que efectivamente el Estado hasta hace un tiempo incluso tenía la potestad de quitarte la vida si es que efectivamente incurrías en una infracción penal cuando existía la pena de muerte. Es así de relevante el derecho penal. Pues bien, a esas sanciones que establece la ley y que tienen que estar tipificadas respecto a determinadas conductas, hay determinadas actuaciones que la ley incluso dice que son más graves aún. Y más graves porque la sociedad cree que son más deleznables. Y esas son las agravantes. Es decir, son situaciones que no constituyendo parte del delito, hacen que ese delito sea más punible aún, más condenable, con una condena más alta. Y es ahí donde encontramos las agravantes. Las agravantes pueden ser genéricas o específicas. Las específicas son aquellas que tienen que ver con un solo delito en particular, y las genéricas son aquellas que pueden aplicarse a cualquier delito. Las reguladas en el artículo 12 son agravantes genéricas. Y en el artículo 12, precisamente, se ha establecido, mediante esta ley, el numeral 24. ¿Y qué es lo que nos dice el numeral 24? Dice que será un agravante penal, es decir, la conducta que está siendo sancionada será sancionada con una mayor pena que incluso que la que establece la ley específica, cometer el delito en el marco de conductas activas constitutivas de violencia obstétrica, en su calidad de trabajadores de salud pública o privada, durante la atención de la gestación, preparto, parto, posparto y aborto, en las causales establecidas en la ley, en el marco de la atención de la salud sexual y reproductiva de la mujer. Es decir, esta ley lo que hizo fue incluir un agravante penal general o genérica respecto de conductas activas constitutivas de violencia obstétrica. Esto es relevante, es conducta activa, es decir, no son las omisiones, sino que son las conductas activas de violencia obstétrica cuando estén estos trabajadores de la salud pública o privada atendiendo en la gestación, preparto, parto, posparto, de acuerdo a la ley en el marco de la atención de la salud y reproductiva de la mujer. Es así como encontramos entonces esta agravante penal ya instalada en el Código Penal. Eh, el, Tengo ahí una noticia que también
se conoció hace poco respecto de un fallo civil. Recuerdo que estos fallos son todos de primera instancia, todavía queda la instancia de la Corte de Apelaciones y eventualmente una casación posterior, en donde se condenó y el considerando 42 de ese fallo señala específicamente que los hechos se enmarcan en la hipótesis de violencia obstétrica conceptualizada, perdón, en la 21.675, porque dice el fallo que la demandante, la actora, permaneció por un extenso periodo sin evaluación médica, no se detectó el incremento de los registros y el médico abandonó a la paciente y se rehusó a atenderla cuando fue requerido por la matrona. Eso es lo que dice el fallo de primera instancia, fallo, reitero, que es recurrible. Y por lo tanto, en ese contexto estaría dentro de estas agravantes penales. Hasta ahí la norma en comento. El proyecto de ley Adriana, que se hablaba en un inicio, también define en sus numerales y en sus artículos, hace una definición de violencia obstétrica. Y a pesar de que está ya definido, como les digo, en la ley que ya comentamos, y el proyecto de ley Adriana lo define como todo maltrato o agresión psicológica, física o sexual, omisión injustificada o abuso que sucede en el marco de la atención de salud reproductiva de la mujer o persona con capacidad de gestar, especialmente durante la atención de la gestación, preparto, parto, puerperio, aborto o urgencia ginecológica. Y lo que hace este proyecto, y esto es relevante, es que además describe determinadas conductas que pudieran ser constitutivas de violencia gínico-obstétrica. Y por supuesto, ejercer violencia física, sexual o psicológica contra la mujer o la persona con capacidad de gestar en el contexto de su atención de salud sexual y reproductiva, y otras más. Quiero hacer mención acá, y marqué en rojo, aquellos que de alguna manera, estando definidas como violencia obstétrica por este proyecto de ley Adriana, y sobre todo el A, E, F y G, esos puntos, cuando es ejercer violencia física, sexual o psicológica, acelerar un parto fisiológico por métodos agresivos, habla de la maniobra de Christeller incluso esa norma, y la episiotomía de uso rutinario, entre otros, ojo, sin justificación médica y sin consentimiento de la persona. ¿Ah? Cuando se hace sin justificación médica y sin consentimiento es cuando se constituye precisamente este hecho de violencia obstétrica. Practicar esterilización a la mujer o persona con capacidad de gestar sin el consentimiento y causar maliciosamente un aborto o interrupción del embarazo sin el consentimiento. En esos 4 casos, y me paso a la que sigue, en esos 4 casos se incorpora o se pretende incorporar la agravante que ya habíamos comentado. Es decir, el agravante del artículo 12 de prosperar el proyecto de ley de Adriana pudiera quedar como sigue acá. Dice, cometer el delito en el marco de conductas activas constitutivas de violencia estéticas, refería solo a los literales A, E, F y G. Violencia física, psíquica o psicológica, aborto no consentido, y las otras que comentamos que era acelerar el parto fisiológico con la maniobra de Christeller y la esterilización de la mujer. Del artículo 15 de la ley que establece derechos en el ámbito de gestación, muerte gestacional y perinatal, preparto, parto, posparto, aborto, salud sexual y reproductiva y sanciona la violencia obstétrica. Es decir, en ese contexto, yo diría que el proyecto de la ley Adriana podría venir a enmarcar de manera un poco más precisa, por decirlo de alguna manera, si es que quedara así, esta agravante penal que hemos conocido y que tanto resquemor ha causado en el ámbito gínico-obstétrico. Algunas consideraciones finales antes de entrar a la discusión o a las preguntas. Lo primero es que es vital destacar que a pesar de todas las normas que se han dictado, a pesar de las normas que se pretenden dictar, si uno las revisa con acuciosidad, uno pudiera de alguna manera establecer de que en todas ellas sigue primando o debiera seguir primando el criterio médico o la lex artis, ¿no? La lex artis se entendía como aquella práctica médica generalmente aceptada por la medicina en un tiempo y lugar determinado para un paciente o una paciente en concreto, debiera de alguna manera resguardarnos de cualquier, ya no demanda, porque cualquiera puede demandar a cualquiera, sino que de cualquier condena asociada a esto. Quiero hacer presente esto porque creemos firmemente que la mejor protección para una medicina segura, digamos,
para una ginecobstetricia segura es precisamente la Lex Artis, en el sentido de que todas las normas establecen de que si el médico actúa correctamente dentro del marco de la Lex Artis, lo que incluye, por ejemplo, no realizar maniobras sin consentimiento o que no estén indicadas, lo que incluye no realizar, obtener siempre el consentimiento informado, etcétera, vamos a encontrarnos una defensa férrea en caso de ser cuestionado. Lo segundo que quiero decir, otras normas previas han causado igual inquietud que esta. Yo recuerdo en estos momentos la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes hace algunos años, hace 12 años aproximadamente, que cuando se promulgó se pensó de alguna manera que que ello iba a provocar una explosión de casos y juicios por presunta malpraxis, lo que en definitiva no fue así. Se mantuvo la curva ascendente por ciento, pero era ascendente antes y después, desde desde la promulgación de aquella norma. En consecuencia, no creemos o esperamos que esta ley no necesariamente genere un aumento explosivo de casos por presunto malpraxis o por casos de violencia obstétrica, no más de lo que debiera ser. En tercer lugar, les quiero comentar, y esto es importante, que Falmet se ha preparado para enfrentar esta ley. Nuestros abogados y abogadas se han capacitado, hemos tratado de complementar, digamos, las normas y conocer un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de esto. Hemos realizado, y ya lo decía la doctora del Río, hemos tratado de educar a los médicos y médicas de la Fundación en el contexto de en qué consisten estas normas. Es importante también que la Fundación ha creado doctrina. Doctrina es una fuente del derecho que dice relación con aquellos tratados que escriben los juristas asociados a determinados temas y que son tomados después por los legisladores, pero sobre todo por los juzgadores, para poder fundamentar sus fallos. Y Falmet eh, ha establecido o ha editado, ha publicado ya 3 libros de derecho médico. Estamos en el cuarto, que va a salir a finales de este año, y he aquí una noticia exclusiva. Estamos preparando el quinto libro, que va a ser precisamente sobre derecho médico y ginecobstetricia, ¿no? Ya estamos juntando los antecedentes para poder entregarles eso, que es doctrina que finalmente sirve para nuestros médicos y médicas, pero también sirve para que, como les decía, los estudiosos del derecho puedan enseñarlo de esa manera y además para que los jueces lo puedan utilizar. Falme se ha preparado también en resultados. ¿Ah? En resultados, ¿por qué? Porque desde el punto de vista de los casos por presunto malpraxis, el historial de Falmet es bastante bueno, en el sentido de que hemos patrocinado más de 6.000 juicios por presunto malpraxis, de los cuales ha terminado más del 80%, y del 80% terminado no ha habido una sentencia condenatoria, ni se ha encontrado responsable, ni civil ni penalmente, el médico en el 99% de los casos. ¿Ah? Esa es una cifra interesante y que nos hace decir que no solo son muy buenos los abogados de la Fundación, sino que los médicos puestos a ser evaluados, digamos, por un tercero, han demostrado que la pega está bien hecha. Pero además, asociada a esta agravante penal que tanto nos ha quitado el sueño, hemos estudiado y ya tenemos preparado acciones que pudieran ejercerse en caso concreto que algún médico o médica fuera agravada su conducta por esta agravante penal, específicamente, por ejemplo, lo que dice ahí, que es el recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, que es un recurso que se aplica en el caso concreto, porque nosotros creemos, entre otras cosas, que esa agravante penal tiene vicios de constitucionalidad. Y finalmente también entender que quienes van a juzgar es el Poder Judicial, que tiene distintas instancias, no es solo un juez el que juzga. En general los tribunales han sido hasta ahora, toquemos madera, pero han sido hasta ahora bastante ecuánimes al momento de juzgar los actos médicos y, como les decía, los resultados de la Fundación son relevantes. Me acompaña para las respuestas también o para las preguntas en este panel la colega Mónica Madariaga, y Mónica, que es abogada especialista en materia de derecho
de género también podrá ayudarnos en eso. Pero yo quería terminar, por lo menos mi presentación, con las palabras del profesor Mario Garrido Mon, insigne penalista, expresidente de la Corte Suprema, quien invitado a un seminario que hicimos en Falme hace ya algunos años, concluía lo siguiente: si el Estado no puede continuar sosteniendo que el derecho penal es el principal instrumento preventivo o disuasivo de las conductas irregulares o socialmente negativas. Nos decía el profesor Garrido Montt que el Estado, al sostener esa premisa, se engaña a sí mismo y además engaña a los miembros de la sociedad. Si bien la legislación penal, como decíamos hace un rato, es un medio relativamente eficaz para el control social, siempre debe ser empleada como último recurso, es decir, extrema ratio, del cual no debe abusarse porque pierde su fuerza disuasiva y sobre todo su legitimidad. Los médicos, terminaba diciendo el profesor Garrido Montt, deben trabajar tranquilos porque el paciente necesita médicos sabios, médicos que trabajen honestamente y sin apremios. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Doctor de la Torre, por favor, puede continuar con las preguntas. Perfecto. Bueno, creo que ya la definición de los distintos tipos de violencia, y en este caso de violencia de género, eh, están generando un marco. Y nosotros recibimos algunas preguntas, Juan Carlos, y estas preguntas las estuvimos recibiendo durante la semana. Vamos a iniciar con dos preguntas que recibimos y después le vamos a pedir a la doctora del Río que nos presente algunas de las preguntas que ellos como Sochoc han podido recopilar. Eh, Está para todos quienes están viendo la presentación el doctor Jorge Figueroa Poblete, quien hoy día no nos podía acompañar, pero que trabaja en el San Borja y en la Clínica Indisa, nos envió esta pregunta donde nos plantea principalmente que si lo que manda el fallo en un caso es el resultado perinatal, independiente de que se hayan seguido guías nacionales, la guía MinSal es antigua, él hace un pequeño comentario técnico sobre eso, entonces, ¿cómo se puede dar una salida? O sea, la pregunta que él hace es, ¿hasta qué punto el lex artis, que entiende el legislador y en este caso el juez, está relacionado a las guías de práctica clínica que a veces no abordan todas las situaciones clínicas? ¿Cómo dirimimos aquello? Por ejemplo, en el caso de la obstetricia, la guía perinatal, el colega dice es antigua, es insuficiente, seguí guías internacionales, me respaldé. ¿Cómo se resuelve esa situación? Y él plantea como comentario que tal vez una comisión de expertos de SOCHOC podría analizar técnicamente los casos, incluía las circunstancias en las que estos ocurren, por ejemplo, falta de infraestructura, recursos humanos, y que esto pudiese ser vinculante. Entonces, Juan Carlos, probablemente acá surgen dos preguntas relevantes. Cuando los jueces hablan de la lex artis, ¿en qué información científica se están basando? ¿Son las guías ministeriales? ¿Son guías internacionales? ¿Hay algunas guías a las cuales los jueces le den más valor que otras? Y en segundo lugar, ¿puede una sociedad científica que actualiza ciertas normas actuar de alguna forma como perito institucional frente a determinadas circunstancias, por ejemplo, en virtud de falencias de infraestructura o recursos humanos? Sí, gracias por la pregunta, doctor. Me parece de suyo relevante, porque en el fondo va a la esencia de lo que estábamos conversando. En, yo les decía que Falme ha patrocinado más de 6.000 casos y en todos ellos, sin excepción alguna, la pregunta final del juez, después de despejar, digamos, todas las demás vicisitudes procesales, es finalmente si el médico o la médica actuó con ese paciente como debía actuar. Eso es simple, esa es la pregunta final, cómo debía actuar. Entonces la pregunta es cómo debía actuar, ¿ah? Para el caso concreto. Y ahí es donde entra el ex artis, que tal como de alguna manera lo instruye la pregunta del doctor Figueroa, está compuesta por varias cosas. No es solo un elemento que configura la lex artis. La lex artis está compuesta, por supuesto, por las guías ministeriales, está compuesta, por supuesto, por el último paper, pero está compuesta por la realidad local también. Está compuesta por las falencias que ese
que esa institución o que ese establecimiento tiene, y está compuesta por la ética y está compuesta por todo aquello, por la medicina basada en la evidencia, y está compuesta con todo eso puesto en el caso concreto. Habiendo dicho eso, entonces, ¿cómo el juez se percata o se convence de una u otra posición? Porque claramente el juez no sabe medicina. Y debe entonces preguntar a los que saben medicina si esa actuación o esa omisión concuerda con el actuar médico medio o con el actuar médico, eh, yo diría que generalmente aceptado. Y es ahí donde entran dos elementos que es importante que ustedes lo sepan. Primero, para formarse esa convicción, existen dos pruebas por antonomasia. Una es que duda cabe la ficha clínica. ¿Ah? Serán los antecedentes clínicos que se tengan a la vista en ese juicio, la forma en que se acompañen, la forma en que se agreguen, los que van a determinar qué es lo que fue ocurriendo en el transcurso de esa atención. Y en segundo lugar, por sobre eso, serán entonces los peritos médicos y ojalá especialistas quienes deberán ilustrar al tribunal si lo que realizó ese ginecólogo o esa ginecóloga está aceptado o es una solución aceptada para el caso concreto. Entonces, en resumidas cuentas, sí, son importantes las sociedades científicas y los informes que ellos emanen, no solo son importantes, son imprescindibles. No es posible hoy litigar un caso de responsabilidad médica sin un informe pericial que dé cuenta de lo actuado. No sé si eso da cuenta de la pregunta, doctor. Sí, de acuerdo. Muchas gracias. Y creo que ahí surge una necesidad imperiosa también, y creo que es algo que María José nos podría contar, que no es solo tratar de empujar el nuevo conocimiento, sino que también aunarlo en guías clínicas y trabajar colaborativamente, probablemente con el Ministerio de Salud y otras organizaciones, para que las guías que regulan o que de alguna manera dirigen el actuar de los colegas eh, estén actualizadas y sean por todos conocidas. La segunda pregunta que recibimos la envió el doctor Álvaro Insunza, que fue expresidente de la SOCHOC y quien no pudo participar con nosotros, envió sus excusas y nos envió estas tres preguntas. Y creo que es importante porque de alguna manera hemos tocado algunos puntos de ellas, pero creo que Juan Carlos va a ser bien relevante que tú las puedas centrar. Lo primero dice, esta ley promulgada el 3 de junio no tiene un reglamento asociado aún. ¿Es necesario que lo tenga para que esté vigente? Eh, lo segundo dice, ¿es necesario pasar por una sede penal o esta nueva ley también puede generar demandas civiles por ejemplo, la violencia ginecobstétrica? Y la última pregunta, que creo que tú la respondiste durante tu presentación, que tiene que ver con la modificación del Código Penal, agregando el agravante en violencia ginecobstétrica. El doctor preguntaba principalmente a qué se refería con conducta activa y a qué se refiere con delito y conducta activa eran sus preguntas. Así que, Juan Carlos, si nos puede ilustrar los tres puntos. Sí, el tercero está más o menos contextado. Las conductas activas son acciones, son formas de hacer más que de omitir. ¿No? No es dejar de hacer, sino que hacer. Y eso lo conversamos. Respecto a la primera, a ver, la ley ya entró en vigencia. ¿Ah? Por lo tanto, ya es ley de la República. Lo que pasa es que para su implementación más específica, las normas le dan 12 meses para poder, le da 12 meses al Estado para poder regular, digamos, a través de protocolos determinadas cosas. Pero ya la ley es ley y como tal debe cumplirse y como tal como decía mi colega Jaime Sepúlveda, como decía el doctor Sepúlveda, ya se presume conocida por todos y sepan ustedes además que esa presunción es una presunción de derecho y las presunciones de derecho no admiten prueba en contrario. Es decir, no puedo alegar que no la conocía. Por lo tanto, es ley. Y tercero, ¿es necesario pasar por sede penal o se puede comenzar una demanda de sede civil? Para efectos del agravante de violencia de género, esa agravante solo puede ser jurídicamente aplicada en sede penal. No existen las agravantes civiles, ¿ya? Y por eso llama la atención el fallo de ese tribunal que la nombra, pero no la puede aplicar como agravante, porque los juicios civiles no condenan a algo distinto a dinero,
como lo hacen sí los juicios penales que condenan a cárcel. ¿Ah? Lo cierto es que en la práctica jurídica que hemos tenido, en estos ya casi 30 años de la Fundación, dicho sea paso, el próximo año celebramos 30 años de vida de la Fundación, lo cierto es que los casos civiles y penales de alguna manera pueden ser llevados a cabo por los mismos hechos paralelamente. ¿Qué quiero decir con esto? Que una actuación médica cuestionada, como por ejemplo un parto o una cesárea con un resultado no esperado, puede ser por una parte demandado civilmente a través de una demanda civil en un juzgado civil donde se busca una indemnización de perjuicios, pero esos mismos hechos pueden ser paralelamente constitutivos y perseguidos a través de la vía penal mediante una querella criminal o una denuncia penal, en donde sí se puede efectivamente instar a buscar un caso agravado como el hecho por una violencia obstétrica. Muchas gracias, Juan Carlos. María José, ¿te gustaría presentar alguna de las preguntas que por ahí como Sochoc han recibido? Sí, muchas gracias primero Juan Carlos por la presentación, siempre muy necesaria. Y antes de algunas preguntas, quisiera ahondar un poco en las que ya hablamos, de algunas dudas específicas respecto a eso. Primero, lo de las guías, guías en general. Efectivamente, las del Ministerio están bastante desactualizadas. En el tema de las guías perinatales son del año 2015. Nosotros como sociedad estamos trabajando en actualizar algunas y hoy en día en el fondo, la correcta forma de hacer guías, que es con la metodología Gray u otra basada en medicina basada en la evidencia, hace muy difícil a nivel ministerial u otros tener actualizadas las guías con la misma temporalidad con la que avanza la medicina. Entonces, ahí tú un poco lo dijiste que en el fondo que se llama a peritos y cosas así, pero me llama la atención de por qué, a ver, si las guías del ministerio están desactualizadas, ¿por qué no se van a las guías internacionales o a los protocolos de los hospitales? En el fondo, a tomar más en cuenta eso que un eventual peritaje, que puede tener una visión del asunto, pero no la totalidad de eso. No sé, Juan Carlos, si me puede ilustrar ahí. Sí, ya, lo que pasa es que ahí entramos en la dinámica del proceso, digamos, del juicio. Lo cierto es que en general, cuando un cuestionamiento está dado desde una perspectiva de una actuación médica ginecobstétrica y que dice relación con que el actuar se enmarca dentro de la guía, por supuesto que la guía va a ser una prueba de cargo, perdón, de descargo de ese cuestionamiento, sin duda. Pero ante la pregunta de si son las guías suficientes, yo diría que no. El ejemplo claro es que algunas guías están desactualizadas. El ejemplo claro es que muchas veces, y ustedes lo sabrán, la Lex Arti te obliga un poco a salirte de la guía. ¿Ah? Y al final del día, las guías son lo que son las leyes a las conductas. Describen situaciones generales, pero el juicio es un juicio específico sobre una situación particular. Y en consecuencia, la oralidad, la posibilidad de respuesta, de pregunta y de contrainterrogación de un perito da mayor apoyo a una guía. Entonces, la fuerza de un peritaje y específicamente, y acá lo digo sin ningún ánimo de, 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 de exalzar lo que ya es por sí exalzable, un peritaje que contenga el logo de las ocho, un peritaje que tenga la experticia y la fuerza de una sociedad científica y que además sea defendido en juicio de manera inteligente y certera, va a dar una suerte de prueba, o como decimos los abogados, de fumo boni iuris, o sea, de humo del buen derecho, de bien hecha, de lo bien hecho que están las cosas, de manera más contundente, que complementa, por supuesto, la guía, que complementa la medicina basada en la evidencia, pero el perito va a explicar el caso concreto. La guía jamás va a explicar el caso concreto. Me queda claro, sí. Respecto en el fondo, que como SOTSOC participemos en peritaje específicamente, lo evaluamos alguna vez
hace un par de años, ¿no? A raíz de esto. Y como la SOTSOC es una sociedad científica, por estatutos, un peritaje de la sociedad no podía ser vinculante a nivel de juicio. En el fondo, lo que sí se puede hacer es ofrecer a socios si ellos quieren participar como peritos, pero en el fondo no como la sociedad vinculante, como sociedad en el fondo. Y por eso un poco sí lo que hemos hecho y estamos trabajando en eso es tratar de actualizar las guías que no van a ser vinculantes al ministerio, pero sí por lo menos que a nivel nacional haya una referencia desde la sociedad científica como de las guías y todo. Pero eso, dado que la sociedad no es vinculante, lo que hemos hecho cuando se nos llegan solicitudes es que extendemos a los socios si alguien quiere participar como perito, pero como persona natural, digamos, no como sociedad. Otra duda, Juan Carlos, que me quedó un poco a raíz de la pregunta del doctor Insunza. En el fondo me queda claro que el Estado tiene 12 meses para dictar el reglamento de la ley de violencia integral, que es la que está hoy en día promulgada. Pero ¿qué pasa en este intertanto? Que no hay reglamento, en el fondo. Porque los tres últimos casos que han salido en todos, no sé si en la sentencia, no me la leo en detalle, pero en la prensa por lo menos le ponen, y esto por la ley, bla, 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 constituye. Entonces, ¿qué pasa si mientras no hay reglamento, cómo queda como en el aire la cosa? ¿Qué pasa ahí? A ver, yo primero contextualizaría estos tres casos, ¿ah? ¿Y por qué los contextualizaría? Porque la mención que hacen los sentenciadores es una mención meramente anecdótica. Eh, Son, como les decía, casos civiles que están haciendo mención de un agravante penal, ¿ya? Y eso jurídicamente, desde el punto de vista de la condena, no tiene ningún sentido, ¿ya? O sea, no, hacen solo menciones, es como hacer un punto de los tribunales. Eso es lo primero. Lo segundo es que todas las leyes, por regla general, casi unánimemente, solo pueden ser exigibles al momento de los hechos, ¿ah? Y por lo tanto, para que exista una condena por un hecho que sea agravado por la conducta de una violencia obstétrica, tendría que haber ocurrido después ese hecho de la promulgación de esta ley. No puede ocurrir antes. No sé si me explico. ¿Ah? Y por lo tanto, para que exista una condena tendría que pasar un juicio todavía. Tendría que haber un juicio, ¿no? Y ese juicio tendría que ocurrir en el plazo antes del año para que pudiera uno decir, bueno, pero ¿qué pasó con el protocolo? No obstante eso, la ley existe, pero no sé si me explico. No es posible aplicar la ley a hechos que hayan ocurrido antes del 24 de junio del año 2024. Sí, sí. O sea, si entendí bien, en el fondo no fallan en base a esa ley, sino que La mencionan, yo diría, bueno, habría que estar en la cabeza de los jueces que por qué la mencionan, pero la mencionan de alguna manera no hay condena ratio detrás de eso. sí, sí, no, lo entiendo, lo entiendo. Y otra pregunta que va más allá un poco saliendo de la parte judicial en el fondo, y que lo hablamos la otra vez en una reunión a raíz de las terapias hormonales. En el fondo, la parte de la prensa, porque yo creo que gran daño causa la prensa, la desinformación, en el fondo el decir ciertas conductas obstétricas que son adecuadas, en el fondo ponerlo como si fuera eso, violencia gineco-obstétrica, y va generando una percepción en la población de que muchas cosas que son conductas que pueden pasar, complicaciones que pueden pasar, son violencia gineco-obstétrica cuando no lo son, y se va viralizando en el fondo, y en la época de las redes sociales es muy fácil generar información no adecuada que quede establecida en la población. Entonces, obviamente uno no puede mandatar a los medios, está la libre expresión en nuestro país, lo cual me parece muy sano, pero ¿cómo han pensado ustedes o qué podemos hacer con el manejo en eso para no generar esta desinformación en la población que al final no aporta en nada? Yo me gustaría que el presidente y el vicepresidente de Falmet, si es que tienen a bien, dar cuenta de nuestro departamento de comunicaciones y de lo que hemos hecho ahí, para no ser el único que hable esta noche. Sí, claro. Bueno, nosotros como Falmet tenemos un departamento de comunicaciones y estamos permanentemente monitoreando qué aparece en la prensa y en redes sociales. Eso es lo primero, ¿ya? Así como el colegio tiene un observatorio legal que está mirando qué se está discutiendo y pensando en el Parlamento respecto de leyes que puedan afectar el trabajo médico,
nosotros a través de nuestro departamento de comunicaciones estamos mirando lo que ocurre también en la prensa, en redes sociales y en todo. Y en el caso que aparezca información, lo hacemos presente eh, al colegio médico y con quien trabajamos para que efectivamente podamos ir a través del colegio a la prensa a hacer los contrapuntos que esto requiera. Evidentemente, las noticias de salud son noticias atractivas y los medios viven de que las cosas se mantengan, digamos, ¿ya? Y por otro lado, también cuando algún colega o alguna colega se ve afectado y nos llama, le asesoramos de manera tal que no se siga el juego en redes sociales manteniendo noticias que no lo debieran ser. Y por otro lado, también iniciamos acciones en algunos casos para que cosas que afectan a los colegas y que están en las redes y en los medios se bajen y no estén presentes cuando estos afectan la honra o afectan a la dignidad de las personas que están involucradas. No sé si tú, Mauricio o Nacho, quieren agregar algo respecto a lo que señalaba, pero eso podría decir yo. Parece que no. Tenemos otras preguntas que nos han llegado, doctor de la Torre, doctor Excelente. Excelente. Hemos estado recibiendo preguntas a través del chat. Reiteramos que los que quieran hacer alguna de esas preguntas pueden hacerlo y nosotros las vamos a estar presentando a nuestro equipo. Eh, nos llegaron estas tres preguntas y me parece, Juan Carlos, que tal vez la primera y la tercera están bien relacionadas y las entendemos de la siguiente manera. Hoy día, la elección de la vía de parto, en muchos casos, eh, puede ser también parte del ejercicio de la autonomía de la mujer. Y existe lo que se llama la cesárea por solicitud materna. Sin embargo, la circular número 10, que acompaña la norma técnica para el control de la cesárea en Chile, plantea ciertas restricciones a la posibilidad de realizar una cesárea por solicitud materna. Le da una restricción temporal en número de semanas de embarazo, ciertas condiciones que se deben cumplir. Eh, entonces, la primera pregunta la entiendo de la siguiente manera. En aquellos casos que no están considerados en esta norma, como las cesáreas solicitadas durante el trabajo parto, ¿cómo se aplica la ley? ¿Cómo puede decidir el colega sin sentir que lo que él esté decidiendo eventualmente sea una acción que pueda ser considerada violencia ginecobstétrica? Eh, de la misma perspectiva, tenemos la pregunta contraria. Si una paciente nos solicita una cesárea y es el ejercicio de su autonomía y nosotros nos basamos en la norma técnica para decirle que no, eh, estamos lo suficientemente refrendados o al no respetar la autonomía, tal como de alguna manera lo esboza la ley, estamos en un conflicto. Esta norma tendría que ser revisada por el ministerio, dado que de alguna forma, si no respalda la autonomía de la paciente, está vulnerando este nuevo articulado legal. Creo que esa sería una de las preguntas para que la veamos y después la segunda la podemos conversar aparte. Bueno, buena la pregunta. ¿Ah? Voy a dar un contexto previo y después le voy a decir a Mónica si nos quiere ayudar desde la perspectiva de abogada de UDG. Lo primero que uno debe decir, para ir desde de lo simple a lo complejo, es que todas las normas asociadas a esta hiperregulación del acto médico que hemos tenido últimamente tienen como fundamentos deontológicos, fundamentalmente, yo diría que una afirmación muy, muy, muy fuerte, casi absoluta, de la autonomía de la voluntad, ¿no? Yo diría que ese es como el principio que rige las normas que se están dictando actualmente en nuestro país. La autonomía de voluntad entendida como que una persona es dueña de su cuerpo y de su autonomía más allá de cualquier consideración. Y eso que ha ido increciendo y que se ha ido consolidando en la legislación es un elemento que es importante que los médicos y médicas tengan presente, ¿no? Será, en primer lugar, la autonomía de la voluntad la que determine
qué es lo que podemos o no podemos hacer respecto del cuerpo de otro. ¿Ya? Habiendo dicho eso, y teniendo eso como fondo, digamos, no es menos cierto que en algunos casos la norma, la misma 20.584, que es la ley de derecho de deber, establece que hay ocasiones en que esa autonomía de la voluntad puede ser suplida, ¿no? En casos muy excepcionales y en aquellos casos en los cuales la misma ley lo autoriza. Ya hay un ejemplo que es bastante clásico. Cuando ingresa un paciente, voy a salir del ámbito tétrico primero para el ejemplo, cuando ingresa un paciente a una unidad de urgencia con una penetrante cardíaca, sería inconducente, digamos, esperar que se despierte para preguntarle si quieren que lo operen o no. ¿Ah? La ley presume que él quiere vivir y que quiere que lo operen. ¿Ah? Y por lo tanto, no es necesario, no sé si me explico, ahí el consentimiento informado formal. ¿Por qué? Porque la ley lo presume. De la misma manera que hay autonomía de la voluntad desde el punto de vista del paciente, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, salvo excepciones nuevamente, existe la autonomía profesional de los médicos, ¿no? Y también es importante tener presente que serán ellos o ellas, médicos o médicas, quienes podrán finalmente definir si las indicaciones que dan, entendiendo ellos que son las indicaciones correctas, son o no son cumplidas por la paciente. Y si no son concordadas con la paciente, y esto es importantísimo, no solo en el ámbito privado, sino que en el ámbito público, es posible para ese médico o médica dar un paso al costado en la medida que asegure que esa persona la va a atender otro médico de igual calidad. Entonces, ante la pregunta, ¿qué hacemos ante eso? Bueno, primero respetamos la autonomía del paciente. Segundo, si el paciente no nos hace caso, podemos dar un paso al costado. El caso más complejo al final, y es el que ha, ha hecho gastar sendas litros de tinta a los estudiosos, es aquel que dice relación con aquellos pacientes que, a pesar de no querer ser atendidos, están en riesgo su vida o la vida de un tercero. ¿Ah? El caso más clásico, que sirve para ilustrar lo que se está preguntando, es el caso de los testigos de Jehová, digamos, cuando no quieren ser transfundidos y su vida está en peligro. ¿Ah? Nuevamente, el raciocinio es esencialmente el mismo. Uno debe respetar esa autonomía de la voluntad, pero al final del día, esa autonomía de la voluntad, por lo menos hasta ahora en Chile, no ha superado el estándar del derecho a la vida, ¿no? Y cada vez que los tribunales han conocido este conflicto entre dos derechos, el derecho a la autonomía de la voluntad y el derecho a la vida, han fallado casi unánimemente, por no decir unánimemente, en favor de la vida por sobre esa autonomía de la voluntad. Mónica, no sé si quieres complementar, aportar, destruir lo que acabo de decir, como tú quieras. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que es bastante completa la pregunta, no sé qué tanto complementar, pero señalar que justamente dentro de los ejemplos de violencia obstétrica está el no respetar el plan de parto que tienen las mujeres o personas gestantes. Sin embargo, acá hay que hacer esta aclaración justamente respecto de el tema de las cesáreas por requerimiento materno, ya que justamente esto debe estar morigerado un poco por lo que señalaba Juan Carlos respecto de que los médicos no pueden ser simplemente meros ejecutantes de decisiones de los pacientes, ¿ya? Acá tiene que recurrir en el fondo respecto de, en caso de que exista duda respecto a cuál vía de parto sea la mejor en términos de la salud de los pacientes, siempre va a ser el criterio médico el que va a primar. En otras decisiones, en el fondo, donde hay simplemente requerimientos que no sean de esta índole, es decir, que no implique una eventual responsabilidad médica y no hayan este tipo de conflictos,
es la decisión médica la que vendría a primar, justamente como señalaba Juan Carlos respecto de que lo que se entiende en los fallos es que acá lo importante es la vida y la salud de las personas, ¿ya? Independiente de que el criterio inicial siempre sea la decisión del plan de parto, ¿ya? Eso más que nada tiene que ver en caso en que no esté en conflicto, como se señalaba anteriormente, respecto de la vida y la salud de las mujeres y personas gestantes. Muchas gracias, Juan Carlos y Mónica. Tal vez para ampliar un poco esta pregunta, eh, Jaime, dale. Fíjate fíjate que, bueno, me obligan a intervenir en realidad, porque el plan de parto, que es tan complejo, ya aquí voy a hablar del plan de parto frente a dos ginecobstetras y a 70 y tantos conectados, ya, pero si efectivamente va a existir la obligación de cumplir el plan de parto que elija una gestante, una embarazada, y las condiciones no lo permiten, como entiendo, no lo permiten o no están en condiciones de cumplir con todo lo que la ley demanda, al menos la ley Adriana. Entiendo que la Sochor, doctora del Río, hizo alguna vez una encuesta recientemente a todas las maternidades de nuestro país, del mundo público, y muy pocas o ninguna estaba en condiciones de cumplir y respaldar lo que la ley Adriana señala. Y esta ley tomó parte de la ley Adriana, yo diría lo más complejo, y la incorporó. Entonces, yo creo que ahí hay un punto en el plan de parto en particular que vale la pena tal vez un abordaje. Y respecto del tema anterior de los peritajes y de la Lex Arti, los problemas que pueden aparecer es cuando existan dos peritajes hechos por colegas nuestros, ¿ya? Que no digan exactamente lo mismo, que también es un tema. Y por eso yo quiero resaltar el rol que tienen las sociedades científicas. Las sociedades científicas en nuestro país desde siempre han sido como el baluarte donde se discute la Lex Artis y son los que llevan la Lex Artis. Las sociedades científicas, a diferencia de el colegio, que es una asociación gremial, que defiende también intereses gremiales. Las sociedades científicas no defienden intereses gremiales. Y esa es una diferencia relevante, ¿ya? A efectos de tener y velar por la actualización de la Lex Artis. ¿Ya? El Ministerio de Salud claramente, por distintas razones, ha dejado vacíos que estas leyes en temas que son atendibles. Y la violencia contra la mujer es una ley razonable. Nuestro país merece erradicar la violencia contra la mujer. ¿Ya? Yo creo que no tenemos que dar pruebas de que esto es una ley razonable y a todos nos hace sentido. Si donde entramos con la complicación es por lo otro. Eso quería intervenir. Doctor Osorio, Sí, solamente un par de detalles que no lo he escuchado ni en las preguntas ni en lo que se ha conversado. Uno tiene que ver a propósito de la erradicación de todo tipo de violencia contra la mujer y particularmente la violencia ginecobstétrica. Yo soy cirujano infantil, lo declaro previamente, así que no soy el más experto tampoco en el tema. Sin embargo, como fui general de zona en mi época, puedo decir que hay una serie de lugares donde posiblemente no están dadas todas las condiciones para que pueda cumplirse todo lo que posiblemente la Lex Artis diga cuando hay un ginecólogo único o eventualmente no hay ginecólogo y que tenga que participar en la atención de un parto o una cesárea. Esto en general hablamos de la territorialidad de nuestro país tan largo, en lo cual tenemos deficiencias, válgase por decirlo de alguna forma, en la cual obviamente que un colega puede quedar involucrado porque está haciendo otra cosa. En esa lógica, me gustaría saber un poco la posición desde el punto de vista de lo que la institucionalidad, ya no de los colegas, sino que la institucionalidad de salud tiene que dar respuesta para poder asegurar que esas situaciones al menos van a estar previstas y va a haber menor riesgo para los colegas eventualmente que puedan estar sometidos eventualmente a una situación de ese tipo.
Juan Carlos, y por favor, y Bueno, después María José. no, primero la doctora del Río, por supuesto. No, la respuesta es tuya, Juan Carlos. Oye, te agradezco, Mauricio, la pregunta que también la tenía dentro de las pendientes, porque efectivamente en Chile, tal como lo dijo el doctor Sepúlveda con su talk, hemos hecho como el catastro un poco a través de los jefes de servicios de hospitales públicos de nuestro país. Efectivamente en Chile hay maternidades, al menos 9, 12 eran hasta hace un poco, por lo menos hoy en día siguen 9 o más maternidades de nuestro país de hospitales que atienden ginecobstetricia que tienen un solo residente, que obviamente se ven expuestos en innumerables ocasiones a no poder cumplir la Lex Artis o lo que quisieran, no por conocimientos o por voluntad, etcétera, sino que ya solamente por un tema de recurso humano e infraestructura. Y eso solamente en el recurso humano, no solamente de médicos y médicas, sino que también de matrones y matronas, los TENS, etcétera. Y si a eso le sumamos la infraestructura, efectivamente, muchas veces no están dadas las condiciones para poder cumplir ciertas leyes y esta en particular, la que está promulgada, eh, no tiene, entiendo, financiamiento para poder suplir esto. Entonces ahí, ¿cómo lo hacen todos estos colegas que están con pocas condiciones para poder cumplir la ley, para un poco seguir trabajando, digamos, con tranquilidad? Ok. Primero Antes de tienen don que... Juan Carlos, discúlpeme, don Juan Carlos, solo quiero agregar a lo que decía recién María José, que esto también se puede ver en el sector privado, porque las clínicas muchas veces tienen a los colegas ginecólogos de llamada, no están permanentemente las 24 horas presentes. Por lo tanto, esto no es solo un tema que uno podría pensar en lo público, también es en lo privado. Bien, me parecen muy inteligentes las preguntas, ambas. Eh, yo lo primero que les diría es que tienen que estar en Falme para que la defensa sea muy buena, digamos, pero eso queda... Eso en el colegio de Enfalmet, eso es lo primero, sin lugar a dudas. Ok. Habiendo dicho eso, entender que el, a ver, las falencias que hay en el sistema público y en el sistema privado no son, bajo ninguna perspectiva, asuntos novedosos ni para los que ejercen medicina, ni para los pacientes, y tampoco debieran ser para los tribunales, ¿no? Y digo que tampoco debieran ser para los tribunales porque nosotros hemos logrado fallos de cortes de apelaciones en donde se establece efectivamente que lo ocurrido no, y lo dice así textualmente un fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, dice lo ocurrido en este caso no constituye una negligencia médica, sino que se debe a la falencia de medios, y dice textual, mal endémico de los servicios de salud de nuestro país. ¿Mm? Entonces, primero es importante tener presente que habida cuenta de estas falencias, tanto en el ámbito público como privado, es importante hacer presente en el juicio, en donde se ha cuestionado, esas falencias o esa realidad, porque la Lex Artis tiene que ver con la realidad local. Pero además, y esto es más importante porque constituye una forma de traspasar la responsabilidad, es vital hacer valer esas falencias previamente a los hechos cuestionados, hacer presentes esas falencias. Y en materia administrativa, es decir, en el ámbito de la salud pública, hacer presente significa representar. Y el estatuto administrativo permite, efectivamente, a sus funcionarios públicos que representen a las autoridades las falencias que tienen para que sean solucionadas para poder ejercer su labor. Si ustedes hacen eso, es muy probable, y esto lo digo con pena, pero es así, es muy probable que no se solucionen las falencias, ¿no? Pero sí es probable que la responsabilidad por esas falencias ya no recaiga en ustedes porque ustedes lo hicieron presente a la autoridad. No sé si me explico, pero en el fondo, y en el ámbito privado, es más o menos lo mismo, con solo una, yo diría que con solo una diferencia adicional, porque uno puede a las autoridades de las clínicas decirle eso. En el ámbito privado, ustedes no solo pueden representar, sino que finalmente pueden incluso
no seguir atendiendo, porque es un vínculo privado, ¿ah? Y se pueden retirar de ahí. Entonces, pero lo importante es que sepan que los tribunales conocen estas falencias y para que se exima responsabilidad tienen que haber sido denunciadas, representadas con anterioridad. Tenemos varios casos de eso. Y en Gracias. eso, Falmet, perdón Ignacio, y complementando a Juan Carlos, en eso nosotros como Falmet hemos ayudado y en otras circunstancias en donde en algunos servicios de salud los colegas se han visto expuestos a situaciones complejas, nosotros hemos elaborado en conjunto con los médicos y médicas de esos servicios los documentos de representación de las situaciones que no se ajustan a las normas para tenerlas en consideración. Y por lo tanto, eso es un espacio que también, si alguien lo necesitase, doctora Río, nosotros estamos disponibles a trabajar los documentos de representación que permitan trabajar más tranquilo. Sí. Antes de pasar a esta otra pregunta, creo que sería importante señalar que acá y a partir de esta ley, creo que tanto el Colegio Médico, Palmet y la SOCHOC tienen como una primaria tarea señalarle al ministerio la inconveniencia y la impertinencia técnica de aquellas maternidades donde solo hay un ginecobstetra, porque no hay ningún escenario en la atención de salud de la mujer adecuada, técnicamente correcta, en la que esto pueda sostenerse. Por lo tanto, acá, como esta ley en una parte señala algunas tareas del Ministerio de Salud y lo pone como responsable de ejecutar ciertas acciones, yo creo que esto en el corto plazo va a requerir una acción que va más allá de la eventualidad de aquel colega que se vea afectado por un mal resultado obstétrico, sino que acá hay una labor que es una mezcla de aspectos gremiales, pero también con aspectos técnicos y con aspectos de la Lex Artis. O sea, nosotros creo que en el articulado y en el presente, una maternidad que no cuenta con anestesiólogos de turno disponibles y que no cuenta con al menos 2 ginecólogos, y ese número probablemente puede ser mayor si hay otras tareas asociadas a las urgencias, no debiera estar funcionando y no debiera estar abierta a la atención de pacientes. Y queda como una materia de discusión cómo se debiera enfrentar el manejo de la maternidad en aquellos hospitales donde no hay ginecobstétrica, sino donde todavía persiste la atención en matronas y médicos generales. Porque de nuevo, probablemente si nos enfocamos en la Lex Artis y en la no discriminación, aquellas mujeres que se atienden bajo esas premisas, me refiero a una maternidad con un solo ginecobstetra, una maternidad que no cuenta con anestesista, versus otra donde sí está el recurso, ahí sí hay un acto discriminatorio y ese acto discriminatorio probablemente va contra el espíritu de esta ley. Así que creo que surge y de alguna manera se conecta con el planteamiento que nos hace el doctor Moore, que nos plantea que frente a las dificultades externas, que los cambios de legislación, que la judicialización de la medicina está motivando, probablemente se requiere el desarrollo, él plantea un capítulo de Colmet o una transformación de Sochaux que la dirija en la dirección, él plantea el modelo americano, el American College, pero en el fondo que pueda participar más activamente en la defensa de las condiciones laborales de los ginecobstetras y las ginecobstetras en nuestro país. Ese planteamiento que nos hace el doctor Moore. Cristian, si nos puedes mostrar la otra pregunta, que me parece que es muy relevante, y esta pregunta no es probablemente para Juan Carlos, sino que la vamos a pedir a Mauricio, Jaime o también Mónica, incluso Cristian, que la respondan, porque acá nos hacen una pregunta que también va al ADN de Falmet. Para quienes hoy día nos están escuchando, Falmet no es un seguro de malpraxis, no es solamente un seguro para defendernos en la eventualidad de un mal resultado. Falmet es una fundación cuyo principio, tal como dijo nuestro presidente, es buscar que los colegas y las colegas puedan ejercer su profesión en un entorno seguro y que cuando se produzca alguna situación con un carácter médico legal, podamos haber hecho todo lo posible para prevenirla y luego podamos hacer la mejor defensa que corresponda.
Y esa prevención, es acá la pregunta, nos dice cómo tienen previsto abordar los cuasi delitos cometidos por profesionales de la salud en caso de omisión, los delitos con infracción a la ley Artis, que sería la acción, y los programas de compliance para efecto de prevenir los delitos. Y creo que es muy relevante contar un poco acá, no sé, Jaime, Mauricio, Cristian, sobre cómo funciona un poco todo el área de docencia de Falmet, los textos que hemos desarrollado, algo anunciaba Juan Carlos en torno a un texto enfocado en ginecobstetricia, eh, pero también cómo estamos trabajando con los residentes de distintas especialidades cuando inician su formación, con los colegas que trabajan en hospitales, precisamente para tratar de abordar estos temas desde la prevención. No sé quién quisiera partir. Bueno, efectivamente, como tú señalas, como señala el doctor de la Torre, nosotros en Falmet tenemos en el ADN de Falmet, ¿ya? Cuando yo señalaba que nuestro objetivo como fundación, ¿ya? Y como objetivo también del colegio médico, ¿ya? El colegio médico en los ejes fundacionales tiene el involucrarse en la educación de la formación médica. Y nosotros como Falmet, cuando señalamos que somos mucho más que un seguro, es porque lo del seguro es complementario a nuestra ocupación por el trabajo bien hecho. Y desde que Falmet nace, desde muy temprano, se crean lo que se llaman los cursos por una medicina de excelencia, los PUME. Y en estos se incluyen todos los temas que tienen que ver con el desarrollo de nuestra profesión. Además, nosotros como Falmet nos ocupamos con una actividad que se llama Pre-Falmet, que es destinada a los internos de medicina, de los últimos años de todas las facultades de medicina. Recientemente estuvimos presentes, representados por nuestro tesorero, el doctor Osorio, con Asofamech, para contarles del trabajo de Pre-Falmet. Y el trabajo Pre-Falmet lo que busca es que médicos y médicas que están en los últimos años de formación comiencen conociendo lo que es los temas médicos legales, el correcto uso de la ficha clínica, el correcto uso del consentimiento informado, el correcto uso del conocimiento y conocimiento además de las guías clínicas, el conocimiento del marco regulatorio que regula nuestro trabajo, ¿ya? La ley 20.584, Derechos y Deberes, la 19.966 que establece el régimen general de garantía en salud, en fin, todo el marco regulatorio. Nuestro departamento de docencia que hemos potenciado y que está a cargo hoy día de una abogada y tiene un equipo de profesionales que está actualizándose. Los libros de derecho médico, estamos en el tercero, estamos trabajando el cuarto y el quinto, como bien señalaba nuestro abogado jefe, que va a estar en el ámbito de los temas ginecobstétricos. Lo que buscan es generar información y conocimiento que permita que todos trabajemos y sepamos. ¿Cómo prevenimos? Bueno, prevenimos fomentando que todos hagamos un ejercicio profesional consciente y en conocimiento de la realidad de nuestro país, del marco regulatorio y, por supuesto, en conjunto con el Colegio Médico y las universidades, formando muy bien a los médicos. Y con las sociedades científicas, que como señalaba hace un rato atrás, son por definición en nuestro país los garantes del conocimiento en el ámbito de su especialidad. No existe, a juicio nuestro y a mío en particular, nadie más relevante que la SOCHOC que nos tenga que orientar en conjunto con la autoridad sanitaria sobre cómo desarrollar el trabajo en materia de ginecología y obstetricia. Nos parece a nosotros como Falmet que es imposible que exista una guía clínica en el ámbito gineco-obstétrico en el cual no haya participado la SOCHOC y quienes la integran, como también las universidades donde se genera conocimiento. Por lo tanto, yo diría que de esa manera nosotros vamos a prevenir y haremos frente a cada situación. Nuestro equipo de abogados, 72 abogados, que sin lugar a dudas son quienes están mejor preparados. Juan Carlos hablaba de la cantidad de causas y juicios que nos ha tocado llevar en estos casi 30 años, en donde los resultados hablan por sí solos. Pero esos resultados tienen que ver, como bien decía Juan Carlos, porque efectivamente existe un cuerpo médico en todo el país que hace bien su trabajo. Cuando uno dice que le va bien, y a nosotros como Falmet nos ha ido bien, tiene que ver porque quienes ejercen la medicina lo hacen bien.
Y nosotros nos preocupamos, en conjunto con el Colegio Médico y mandatados por el colegio, de que esto sea así. Y todo nuestro trabajo de este último tiempo, yo quiero resaltar lo que hemos hecho en materia de es crear un campus virtual de formación donde se va subiendo y haciendo todo lo que nosotros permanente estamos señalando. Cuando partíamos esta actividad, este webinar, yo señalaba que en el campus Falmet iba a estar la grabación de esta conversación. Porque bueno, Campus Falmet es el sitio donde nosotros subimos todo lo que hacemos y está disponible para quienes son afiliados al colegio y a Falmet la información. Vamos a estar presentes, como lo estamos hoy, en todas partes, hablando y señalando lo que nos parece debe ser la Lex Artis, ¿ya? La próxima semana vamos a estar en Viña del Mar mostrando Prefalmet a la Facultad de Medicina de la Universidad Andrés Bello. El 29 de julio vamos a estar en Iquique con el Consejo Regional Iquique y los médicos de la Regional Iquique conversando sobre temas del Exarti, temas éticos variados. El 6 en Calbuco, en la región de Puerto Montt, y en fin, en todas partes. Entonces, ¿cómo prevenimos? Formando y capacitando, estando permanentemente monitoreando lo que ocurre, conversando con las sociedades científicas, conversando con Asofamex, estando atento a lo que el colegio médico, que es el mandante. El colegio médico es aquí el mandante de Falmet. Nosotros como Falmet obedecemos a nuestro fundador, que es el colegio médico. Y de esa manera nosotros estamos previniendo y controlando. Por lo tanto, frente a la pregunta que hacía la doctora Lagunas, ¿cómo vamos a prevenir? Bueno, vamos a prevenir de la manera que lo hemos venido haciendo los últimos casi 30 años, como he señalado recién. No sé, Mauricio o Cristian, si ustedes quieren complementar mi respuesta. Sí, un detalle nomás, presidente, que yo creo que fue bastante completa su respuesta, pero me parece necesario agregar como elemento la buena relación médico-paciente y el diálogo médico-paciente, que es fundamental dentro, como el cimiento, llamémoslo así, dentro de esta buena formación. Y por eso que el Prefalmer, uno de los elementos más importantes es que desde estos últimos años de formación, los futuros colegas se den cuenta que eso es fundamental y obviamente que una vez que ya se han titulado, esta buena relación, esta buena comunicación, esta, este ponerse en el papel de otro mutuo, digamos, siga permanentemente en el tiempo porque es la mejor forma de evitar los problemas y eso está en el corazón de Falmer. Eso, sí. Gracias, Mauricio. Sí. Doctor, yo solo quizás pasar un aviso complementando todo lo que usted nos comentó respecto a la labor de Falmet, es que estamos siempre atentos a las solicitudes de charlas, de actividades, ¿no es cierto?, de docencia, que las pueden solicitar a través de nuestro sitio web, del portal falmet.cl y también de nuestro correo adi@falmet.cl, donde podemos recibir también las solicitudes de charlas a nivel nacional, ya que Falmet cuenta con un equipo de abogados, más de 70 abogados que están a lo largo del país. Eh, para ir cerrando, queremos agradecer a los asistentes la participación en este webinar sobre la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, una mirada desde la ginecología, organizada por Falmet en conjunto con la SOCHOC. Eh, También informarles que este webinar quedará disponible en el canal de YouTube institucional Falmet Chile y que también evidentemente nos pueden seguir en nuestras cuentas de Instagram y de X o ex Twitter, Falmet Chile. Doctor Sepúlveda, doctora del Río, ¿algún comentario o palabras finales para poder despedirnos de este webinar? Doctora, por favor. Gracias. No, yo solo agradecer primero a todos los participantes que se conectaron un jueves en la tarde, alta concurrencia, así que agradecerles por darse el tiempo, agradecer nuevamente a todo el equipo de Falmet, tanto abogados, médicos y otros, por la disposición y acogida a hacer esta actividad. Y espero que en conjunto todos sigamos trabajando en lo que nos une, al menos a nosotros como SOTSOC, la salud y bienestar de las mujeres y obviamente seguir con la gran tradición de excelencia en medicina que hemos tenido en nuestro país.
y que creo que estas cosas, estas leyes, etcétera, no tienen que limitarnos para seguir ejerciendo esta linda profesión que todos elegimos en algún momento de la vida. Te agradecía y seguiremos trabajando. Bueno, gracias, doctora. Yo también saludarlos a todos y a todas, agradecer a quienes se conectaron, agradecer a usted, doctora del Río, y a la SOCHOC por la invitación. Estamos disponibles, ¿ya? En Falmen nos encuentran a todos a través de sus dirigentes, de sus presidentes capitulares, de sus presidentes regionales, a través de la página web www.falmet.cl o adi@falmet.cl. Estamos disponibles. Vamos a estar siempre donde nos requieran que estén, ¿ya? La razón de Falmet es estar al servicio de médicos y médicas que trabajan en nuestro país para que el trabajo que hacemos, las finalidades de cada uno de nosotros se cumplan y sirvamos a nuestro país. Si a quienes ejercemos la profesión médica nos va bien, le va bien a todos los pacientes y a las pacientes que nosotros servimos y le va bien a nuestro país. Ese es el objetivo de Falmen. Muchas gracias y gracias a todo el equipo Falmen que estuvo presente. Gracias Ignacio, Juan Carlos, Mónica, Cristian, Andrés, Edmundo y Sebastián que están ahí conectados también detrás. Chao, chao, que estén muy bien. Chao, muchas gracias a todos. Buenas noches.